Me llamo Lucía, tengo 30 años y mi vida dio un giro inesperado hace poco. Soy analista de inversiones, una profesión que me apasiona y en la que me desempeño con excelencia. Algunos podrían tildarme de ahorrativa en extremo, pero esa es simplemente mi forma de ser. Haber crecido como la hermana menor me enseñó desde temprana edad que, si quería algo, debía luchar por ello y conseguirlo por mis propios medios. Mi hermana Carmen es 3 años mayor que yo. Siempre fue la consentida de la familia, la bonita, la extrovertida, la que nunca cometía errores ante los ojos de nuestros padres. No me malinterpreten, quiero mucho a mi hermana, pero el favoritismo siempre fue evidente. No se trataba solo de dinero, sino también de las expectativas que tenían sobre nosotras. Mis padres siempre esperaron que Carmen triunfara sin esfuerzo, mientras que yo simplemente estaba ahí. Carmen se casó con Tomás justo después de graduarse de la universidad. Él trabaja en el sector de la construcción y no tardaron en formar una familia numerosa. Ahora tienen 3 hijos. Emma, de 8 años, Lucas, de 5, y el pequeño José, de 2. Son niños adorables, pero Carmen constantemente se queja de lo difícil que es criarlos en el apartamento que rentan. Yo, por mi parte, tuve suerte a mi manera. Mi mejor amiga, Elena, proviene de una familia que posee varias propiedades, y durante los últimos 5 años, me ha rentado un departamento de una habitación por la mitad del precio del mercado. Sus padres confían en mí y nunca les he dado motivos para lo contrario. Desde que comencé a trabajar, he ahorrado religiosamente, viviendo por debajo de mis posibilidades, cocinando en casa en lugar de comer fuera y utilizando el transporte público siempre que me es posible. Pequeños detalles que marcan una gran diferencia. Mis compañeros de trabajo suelen bromear diciendo que soy una tacaña, pero yo tenía un plan. Siempre soñé con tener mi propia casa, específicamente una cabaña pequeña y acogedora en el campo. Tras la pandemia, el trabajo remoto se volvió más común en mi empresa, y ahora solo tengo que ir a la oficina para reuniones importantes. Un lugar tranquilo, lejos del bullicio de la ciudad. Me parecía perfecto. La semana pasada, finalmente abrí mi cuenta de ahorros y revisé los números. Después de años de planificación y ahorro, tenía suficiente dinero para dar el enganche de una casa modesta en el campo. Pasé horas navegando por sitios web de bienes raíces, buscando propiedades sencillas, sin lujos. Solo un rincón que pudiera llamar mío. Estaba tan absorta en mi búsqueda cuando sonó mi teléfono. Era mi madre, con su impecable sentido de la oportunidad. «Lucía, cariño, no olvides que te esperamos para la cena del sábado», me dijo con ese tono sutil de orden disfrazado de recordatorio. «Carmen y Tomás vendrán con los niños y, por favor, trata de no llegar tarde». Ese sábado, llegué a casa de mis padres, ubicada en un barrio residencial. Exactamente a las 17:05. El garaje ya estaba lleno. La camioneta de Carmen ocupaba casi todo el espacio, obligándome a estacionar en la calle. Antes siquiera de llegar a la puerta principal, ya podía oír el alboroto que provenía del interior de la casa. Emma y Lucas seguramente corrían de un lado a otro, mientras que el pequeño José añadía a la algarabía con sus grititos. «¡Llegó Lucía!», anunció Carmen en cuanto entré, apenas levantando la vista de donde intentaba convencer a José de que se comiera el puré de papas. Los niños apenas notaron mi presencia, demasiado ocupados en su propio mundo. Mamá estaba en su hábitat natural, ocupándose de todo y asegurándose de que todos estuvieran cómodos y bien atendidos. En medio de todo este caos familiar, algo se rompió dentro de mí. Fue durante esa cena, en medio del caos y las constantes quejas de Carmen sobre su falta de espacio y recursos, que mis padres insinuaron sutilmente que tal vez sería una buena idea que mi hermana y sus hijos se mudaran conmigo. Argumentaron que yo tenía espacio de sobra y que podría ayudar a Carmen con los niños. Fue la gota que derramó el vaso. Había trabajado arduamente durante años para construir mi propia vida, para lograr mi independencia y para alcanzar mis sueños. No estaba dispuesta a sacrificar todo eso para convertirme en la niñera y el sostén económico de mi hermana y sus hijos. Sin pensarlo 2 veces, tomé una decisión radical. Al día siguiente, llamé a mi agente de bienes raíces y le pedí que agilizara la compra de la casa de campo que había estado buscando. En menos de una semana, la transacción estaba cerrada y yo era la orgullosa propietaria de una pequeña cabaña en medio del campo. Sin avisar a nadie, ni siquiera a mis padres o a mi hermana, empaqué mis pertenencias y me mudé a mi nueva casa. Corté todos los lazos con mi familia y comencé una nueva vida por mi cuenta. Era una decisión difícil, pero necesaria para proteger mi bienestar emocional y mi futuro. Papá estaba ya cómodamente instalado en su sillón predilecto, con el periódico desplegado en sus manos. «Todo está por las nubes hoy en día», articuló, sin despegar la mirada del diario. «¿Viste el costo de la gasolina? Es un verdadero atraco». «Ni me lo menciones», respondió Tomás, mientras se servía otra porción de la lasaña que había preparado mamá. «Y mi jefe, un verdadero inepto. Ayer llegó y modificó todo el cronograma del proyecto sin siquiera consultarlo con el equipo. ¿Quién hace semejante cosa?». Carmen asintió, solidarizándose con su esposo, mientras intentaba ajustar el babero a José. «Al menos tú tienes la posibilidad de salir de casa», suspiró. «Intenta pasar todo el día encerrada en un pequeño departamento con estos 3 revoltosos». Aproveché el desconcierto
para tomar mi celular disimuladamente debajo de la mesa. Continué observando aquella casita de campo ideal. 2 habitaciones, una cocina amplia y un jardín encantador. El precio se ajustaba a mi presupuesto. Estaba tan absorta en las fotografías que no me percaté de que mamá me observaba hasta que habló. ¿Qué es lo que te tiene tan entretenida en ese teléfono? Apenas has probado la comida. Todas las miradas se dirigieron hacia mí y sentí que mis mejillas se encendían. Podría haber inventado alguna excusa relacionada con el trabajo, pero por alguna razón decidí ser sincera. En realidad estoy viendo casas. Estoy pensando en adquirir una pronto. El silencio que siguió fue abrumador. Incluso los niños parecieron notar que algo había cambiado. El tenedor de Carmen quedó suspendido a medio camino hacia su boca, y las interminables quejas de Tomás sobre su jefe se interrumpieron abruptamente. ¿Una casa?, repitió mamá, como si no hubiese escuchado bien. Bueno, sí, respondí, ya arrepentida de mi honestidad. Solo estoy explorando opciones por ahora. Nada está decidido todavía. ¿Qué clase de casa?, preguntó Carmen con un tono inusualmente agudo. Aún no lo he decidido, dije vagamente, intentando desviar la conversación. Ah, mamá, esta lasaña está deliciosa. ¿Cambiaste la receta? Mis padres intercambiaron una de esas miradas cargadas de significado, y Carmen siguió lanzándole miradas a Tomás. El caos habitual de la cena eventualmente regresó, pero algo había cambiado. El resto de la noche tuvo una atmósfera extraña, como si todos estuvieran interpretando sus roles habituales, pero con la mente en otra parte. Una semana pasó volando, y casi había olvidado la extraña atención durante la cena familiar. El trabajo me mantuvo ocupada, y mis noches estuvieron llenas de búsquedas sobre tasas hipotecarias e impuestos sobre bienes inmuebles. Estaba en medio de una reunión por Zoom, cuando mi celular comenzó a vibrar mostrando la identificación de llamada de mamá. Dejé que entrara al buzón de voz, pero volvió a llamar, y otra vez, 3 veces seguidas en mi hora de almuerzo. Finalmente, devolví la llamada, esperando algún tipo de emergencia dada su insistencia. Lucía. Finalmente, la voz de mamá rebosaba entusiasmo. Encontré la casa perfecta para ti. No vas a creer lo ideal que es. Cerré los ojos y presioné los dedos contra mis sienes, sintiendo que se aproximaba un dolor de cabeza. Mamá, ni siquiera te pedí ayuda para encontrar una casa, empecé a decir. Pero ella ya estaba lanzada, imposible de interrumpir. Marta, ¿te acuerdas de Marta, la de la iglesia? Pues bien, me contó sobre una casa en su vecindario. Es absolutamente fantástica. Tiene 4 habitaciones. No, espera. Son 5. La habitación principal es enorme, y hay unos cuartitos adorables para niños con armarios empotrados. Ah, y el patio ya tiene hasta un parque infantil montado, ¿puedes creerlo? Y la ubicación es perfecta. Se puede ir caminando a la escuela primaria Santa María y a la biblioteca pública. Mamá, finalmente logré interrumpirla. Te ruego que me permitas expresarme sin interrupciones. Valoro tu consideración, pero lo que ofreces no coincide con mis anhelos. Silencio al otro lado de la línea. ¿Qué quieres decir con eso?, inquirió con un tono impregnado de desconcierto. Respiré profundamente, procurando mantener la compostura, aunque con firmeza. Busco algo radicalmente distinto. Anhelo una cabaña en el campo, un refugio acogedor, exclusivamente para mí. No necesito habitaciones infantiles ni zonas de juego. No seas absurda, Lucía, replicó con una voz mordaz. No puedes pensar solo en ti misma. Debes considerar el futuro. Esta casa es perfecta, y además está en oferta. Marta me comentó que los dueños desean vender con prontitud. Sé perfectamente lo que me conviene, respondí con seguridad. Deseo un lugar apacible en el campo donde pueda ejercer mi profesión desde casa. Eso es lo que verdaderamente busco. Dejó escapar un sonido de reprobación. Bien, no acudas a mí cuando te des cuenta de que yo tenía la razón. La llamada finalizó abruptamente. Me quedé contemplando el teléfono, invadida por una mezcla de frustración y remordimiento. No obstante, no dispuse de mucho tiempo para reflexionar al respecto, ya que mi teléfono móvil vibró de inmediato con un mensaje de Carmen. El viento soplaba con ímpetu aquella tarde en mi nueva residencia en las afueras de Segovia. Desde la ventana de la cocina podía admirar el bosque que circundaba la propiedad, con las hojas secas danzando en espiral sobre el sendero empedrado. Habían transcurrido varias semanas desde mi mudanza, semanas de quietud absoluta, sin las llamadas insistentes de mi madre, sin el drama interminable de Carmen, sin tener que simular interés en problemas que nunca me incumbieron. Pero esa tranquilidad tenía un precio. Aunque me había desvinculado de ellas no habían terminado conmigo. Me informé por medio de Elena que Carmen residía con una prima lejana en un barrio humilde de Madrid, en un apartamento diminuto que apenas tenía espacio para sus 3 hijos. Tomás la había abandonado, fugándose con otra mujer, alguien con mayor solvencia económica y menos complicaciones, según los rumores. No me sorprendió en absoluto. Nunca percibí amor en esa relación, únicamente conveniencia. Mis padres, por otro lado, estaban sumidos en la desesperación. Tras la venta de la casa familiar, se vieron obligados a alquilar un piso mucho más reducido, algo que mi madre consideró la peor humillación de su existencia. Mi padre, siempre tan orgulloso, ya no podía disimular sus errores financieros, y sinceramente, no me importaba.
Sin embargo, una intuición me indicaba que esto no era el final. Y estaba en lo cierto. Estaba preparando café cuando mi teléfono vibró sobre la mesa. Era un número desconocido. Dudé en contestar, pero la curiosidad pudo más que yo. Diga. Hubo una breve pausa antes de que una voz familiar y venenosa irrumpiera en la calma. Lucía, ¿cómo has podido hacernos esto? Mamá. Cerré los ojos reprimiendo la irritación. Sabía que este momento llegaría, aunque esperaba que tardara más. ¿Haceros qué exactamente? Pregunté con frialdad. Dejarnos en la calle, exclamó. Tu padre y yo hemos trabajado arduamente toda nuestra vida para brindar a esta familia un hogar, y tú nos lo arrebatas como si no tuviera ninguna importancia. Ahórrate el drama, mamá, respondí, tomando un sorbo de café. Vosotros hipotecasteis la casa, no yo. La compré sin necesidad de consultároslo, ya que no tenía obligación de hacerlo. El silencio al otro lado de la línea me provocó una sonrisa. Mi madre no estaba acostumbrada a que la confrontara de esta manera. Siempre había sido la hija obediente, la que evitaba el conflicto, la que callaba y soportaba. Pero eso se acabó. Escúchame bien, Lucía. Su voz se atenuó, pero no su intensidad. Puede que ahora creas que tienes el control, pero en la vida, las situaciones cambian constantemente. Habrá un momento en que necesites el apoyo de tu familia. Recordé con ironía a mi familia, esa que siempre me consideró una alternativa, solo recurriendo a mí cuando necesitaban algo. No, mamá, estoy bien sin ustedes, dije antes de colgar. Intenté calmar la agitación que aún sentía. Sin embargo, la tranquilidad fue breve, ya que casi de inmediato recibí un mensaje de Elena. Lucía, tienes que ver esto, está en las noticias. Con el ceño fruncido, abrí el enlace que me envió y sentí un vacío en el estómago al leer el titular. Escándalo en el sector inmobiliario. Tomás Ortega, exdirector de proyectos, acusado de fraude y corrupción. Me quedé mirando la pantalla, sintiendo una oscura y placentera satisfacción. Esto era solo el comienzo. La noticia sobre Tomás se propagó rápidamente. Durante días, los medios repetían su nombre en titulares escandalosos. Corrupción en el sector inmobiliario. Desvío de fondos y contratos falsificados. Fraude millonario descubierto en Madrid. Leía cada artículo con una mezcla de complacencia y curiosidad. Esto no solo afectaba a Tomás, sino que también sacudiría a Carmen. No tardé en tener la confirmación. Una mañana, mientras revisaba correos electrónicos en la cocina, mi móvil vibró con un número conocido. Carmen. Dejé la taza de café y esperé a que sonara varias veces antes de responder con calma. Sí, contesté. No hubo saludos ni intentos de cortesía. ¿Tienes algo que ver con esto? Preguntó con voz temblorosa de rabia. Solté una risa seca. ¿Con qué exactamente? No te hagas la tonta, Lucía, respondió con respiración agitada. ¿Sabías que Tomás tenía problemas en el trabajo? ¿Sabías que todo podía derrumbarse y te quedaste callada? Sonreí con una satisfacción cruel. ¿Y qué querías que hiciera? ¿Advertirte? ¿Salvarte el pellejo? Carmen maldijo entre dientes. ¿Tienes idea de lo que esto significa para mí? ¿Y a mí qué me importa? Respondí con frialdad. Tal vez ahora entiendas lo que se siente cuando todo lo que dabas por sentado se desmorona. Hubo un silencio cargado de rabia, no de rendición. Eres peor de lo que imaginaba, Lucía, dijo con voz venenosa. Te juro que esto no se quedará así. Antes de que pudiera responder, colgó. Me recosté en la silla y suspiré, sintiendo una oleada de adrenalina. Sabía que esto no había terminado. Carmen nunca se rendía, y yo tampoco. Esa noche recibí otro mensaje de Elena. ¿Viste esto? Otro enlace, otro titular impactante. Esposa de Tomás Ortega, vinculada a documentos sospechosos en el caso de corrupción. Mis labios se curvaron en una sonrisa lenta y peligrosa. Carmen había caído en su propia trampa, y esto apenas comenzaba. Las noches en mi casa en Segovia eran tranquilas. Solo el viento y el ulular de un búho rompían el silencio. Pero esa noche, mientras bebía una copa de vino, no pude evitar sonreír con una satisfacción sombría. Carmen estaba acorralada. El artículo no daba detalles, pero insinuaba que su firma aparecía en documentos financieros relacionados con la empresa de Tomás. La prensa la vinculaba al escándalo, y aunque no había cargos en su contra, su reputación estaba arruinada. Me imaginé su expresión al leer la noticia. El horror, la impotencia, la humillación. Una ola de venganza y triunfo me recorrió, saboreando cada instante de su debacle. La partida apenas comenzaba y el tablero estaba dispuesto a mi favor. La caída de Carmen era un presagio de lo que estaba por venir para aquellos que me habían subestimado. Siempre fui la consentida, la protegida, la que lo conseguía todo sin esfuerzo. Carmen nunca había experimentado la derrota, pero esta vez nadie vendría a su rescate. Exhalé y llevé la copa a mis labios, justo cuando mi celular vibró sobre la mesa. Era un número desconocido. Arqueé una ceja. Las sorpresas no me agradaban. Pero la curiosidad me pudo. Diga, Lucía, soy papá. Mi espalda se tensó. Llevaba semanas sin hablar con él. A diferencia de mamá y Carmen, él no había intentado confrontarme. Quizás porque en el fondo sabía que yo solo había jugado mejor que ellos. ¿Qué quieres? Necesito verte. Mi risa fue seca, carente de humor. Ahora me necesitas. Vaya, qué cambio. No es por mí, Lucía. Es por tu madre. Su tono era grave, denotaba cansancio. Está mal, muy mal. Rodé los ojos. Siempre era la misma historia. ¿Y qué esperabas, papá? Mamá se pasó la vida controlándolo todo, creyendo que el mundo giraba a su alrededor. Ahora que lo ha perdido, ¿realmente te sorprende que no lo pueda soportar? Ha estado tomando pastillas, Lucía. Sentí una opresión en el pecho por un instante, pero respiré hondo, recuperando la compostura. No es mi problema, es tu madre. Fue mi madre cuando me ignoraba por Carmen, cuando me trataba como la hija invisible. Ahora de repente,
Soy lo suficientemente importante para cargar con sus problemas. No, Lucía, hizo una pausa prolongada. Su voz sonaba derrotada. Sabía que dirías eso, pero tenía que intentarlo. Pues ya lo intentaste. Buenas noches. Colgué y dejé el celular sobre la mesa, sintiendo el peso de la conversación en el pecho. No permitiría que me manipularan. Yo no era la villana de esta historia. Carmen y mi madre estaban cosechando las consecuencias de su arrogancia, de darme por sentada, y aún quedaba mucho por ajustar. Esa misma noche revisé mi cuenta bancaria y sonreí. Había llegado el momento de mi próximo movimiento. Los días siguientes transcurrieron con una calma inquietante, excesiva por parte de Carmen y mi madre. No era normal. Carmen no era de las que se quedaban de brazos cruzados mientras su mundo se derrumbaba. Siempre contraatacaba, y, como si el destino estuviera aguardando el instante exacto para demostrarme que tenía razón, el golpe llegó. Fue un martes por la mañana cuando Elena me envió un mensaje. Lucía, tenemos un problema. Fruncí el ceño y llamé de inmediato. ¿Qué sucede? Acabo de enterarme de algo que no te va a gustar. Su voz sonaba tensa. Carmen está intentando demandarte. Cerré los ojos y exhalé con paciencia. ¿Con qué cargos? Dice que manipulaste a nuestros padres para quitarles la casa, que los obligaste a vender y los dejaste sin nada. Eso es una locura. La venta fue legal. Nadie los obligó a firmar nada. Lo sé, pero ella no está tratando de ganar en un tribunal. Abrí los ojos, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Entonces, ¿qué busca? Vaciló, está buscando arruinar tu reputación. Me recliné en la silla, presionando los dedos contra mis sienes. Eso no tiene sentido. ¿Para qué haría eso? Porque te odia, Lucía. Porque quiere verte caer. Me quedé procesando la información. Esto no era solo un berrinche de Carmen. Era un ataque directo. ¿Sabes qué? Murmuré con una sonrisa lenta y peligrosa. Que lo intente. Las primeras noticias comenzaron a aparecer en redes sociales, pequeños comentarios en foros locales, publicaciones en Facebook, rumores en Twitter. Mujer traiciona a su propia familia para quedarse con la casa de sus padres. Lucía Rodríguez, la analista de inversiones que destruyó a su familia. Mi familia a cambio de dinero. ¿Hasta qué punto puede llegar la ambición humana? Cada publicación en redes sociales generaba cientos de comentarios, gente que no me conocía opinando como si fueran íntimos, pero no era ingenua. Sabía perfectamente cómo participar en ese juego mediático. Al día siguiente, convoqué una reunión con mi abogado de confianza, un verdadero experto en temas de reputación y resarcimiento por daño moral. Quiero que investigues el origen de estos rumores, le indiqué con firmeza. De hecho, ya lo estamos haciendo, respondió él de inmediato. Y hasta ahora, todo indica que las filtraciones provienen de alguien muy cercano a Carmen. Me acomodé en la silla sintiendo cómo la tensión se apoderaba de mí. Descubre quién es, por favor. Y luego, ¿qué quieres hacer al respecto? Preguntó con cautela. Una sonrisa fría y calculadora se dibujó en mis labios. Voy a devolverle el favor, aseguré con determinación. Esa noche, mientras disfrutaba de una copa de vino tinto en la terraza de mi casa, mi teléfono vibró con un mensaje de Elena. Lo encontré. Sé quién está filtrando la información, decía el texto. Sentí una descarga de adrenalina recorrer mi cuerpo. Abrí el mensaje y leí el nombre. La sonrisa se borró de mi rostro al instante. No era Carmen. Era alguien que jamás hubiera imaginado. Y eso lo cambiaba todo. Mi corazón comenzó a latir con fuerza en mi pecho mientras releía el nombre en la pantalla. No podía creerlo. Papá. Elena no se equivocaba. Había rastreado los mensajes, las filtraciones, los rumores. Todo apuntaba a él. Mi propio padre. No Carmen, no mi madre, él. No tiene sentido, murmuré, sintiendo una mezcla de rabia y traición subir por mi garganta. Lo tiene. Piensa en su orgullo herido, me dijo Elena al otro lado de la línea. Siempre estuvo bajo la sombra de mamá y de Carmen, pero perder la casa, eso fue lo que lo destruyó. Por eso decidió ensuciar mi nombre, espeté con amargura. Por eso prefirió venderme como la villana Lucía, ¿verdad? Para él, yo le quité lo poco que le quedaba. Me quedé en silencio, con los nudillos blancos de apretar el teléfono. No iba a permitir que me destruyeran. No ahora, después de todo lo que había logrado. ¿Cómo quieres abordar esto? Preguntó Elena en voz baja. Inspiré profundamente. Sabía exactamente cómo iba a enfrentarme a él, pero lo haría a mi manera. A la mañana siguiente, lo cité en un café discreto en Madrid. No le di explicaciones, pero sabía que vendría. Y así fue. Entró con ese caminar cansado, con esa mirada de hombre derrotado. Pero detrás de su falsa calma pude percibir la culpa. Se sentó frente a mí. Lucía, comenzó a decir. No me llames así. Le interrumpí con frialdad. Sus labios se apretaron. Sabía que no tenía excusas. Me incliné hacia él, entrelazando las manos sobre la mesa. ¿Cuánto te pagaron? Le pregunté directamente, sin rodeos. Evadió mi mirada. No es lo que piensas, respondió con voz temblorosa. No, porque lo que yo pienso es que mi propio padre vendió mi nombre a la prensa, que permitió que me difamaran, que destrozaran mi reputación. No quería hacerte daño, se justificó. Solté una carcajada amarga. Entonces dime, papá, ¿qué querías? Le desafié. Se pasó una mano por el rostro, visiblemente afectado. Quería justicia, murmuró. Quería que entendieras lo que nos hiciste. Mis ojos se entrecerraron. ¿Y qué te hace pensar que yo no lo entendí? ¿Qué te hace pensar que yo no sufrí? Su silencio lo delató. Nunca había pensado en mí. Siempre fui una extensión de la familia, un accesorio. Nunca una persona con derecho a decidir. Y eso se había acabado. Me levanté lentamente. No voy a perdonarte,
sentencié con firmeza. Sus ojos se abrieron con sorpresa. Lucía intentó replicar. No, mi voz fue implacable. Se acabó para siempre. Salí del café sin mirar atrás. Con cada paso que daba, sentía el peso de su traición desprenderse de mis hombros. Ya no pertenecía a esa familia, y nunca más lo haría. Esa noche, mientras revisaba un correo electrónico inesperado captó mi atención. El remitente era desconocido y el asunto conciso. Tengo información sobre Carmen que te interesará. Intriga y suspicacia se mezclaron mientras abría el mensaje. Al leer la primera oración, el tiempo pareció detenerse. Carmen había ocultado algo de proporciones mucho mayores de lo que jamás imaginé, y ahora tenía pruebas concretas en mi poder. El correo carecía de firma o identificación del emisor, pero su contenido superaba con creces la importancia de la identidad de quien lo enviaba. Un documento adjunto palpitaba como un segundo corazón en mis oídos. Hice clic en el archivo y apareció una copia de un contrato bancario, adornado con la firma inconfundible de Carmen. La comprensión llegó de inmediato. Antes de que mis padres vendieran su hogar, Carmen había solicitado un préstamo sustancial a su nombre, un préstamo que nunca había sido saldado. Esa era la razón detrás de la desesperación de mi madre. No solo habían perdido la casa, sino que aún estaban endeudados con el banco. Y la responsable de su ruina no era yo, sino Carmen. Una oleada de furia y una extraña satisfacción se retorcieron en mi interior. Me había culpado a mí misma durante tanto tiempo, permitiéndome ser vista como la villana, cuando en realidad ella era el verdadero veneno en la familia. Mis mandíbulas se tensaron. No podía dejar las cosas así. Si Carmen quería jugar sucio, entonces jugaríamos sucio. A la mañana siguiente me dirigí directamente al banco mencionado en el documento, haciéndome pasar por una analista de inversiones. Tenía contactos en el sector financiero y, al indagar sobre el préstamo, la respuesta confirmó todas mis sospechas. Carmen había mentido. El préstamo estaba a nombre de mis padres, pero ella había sido la receptora del dinero. Me incliné sobre el escritorio del gerente, esbozando una sonrisa helada. Me gustaría denunciar un posible caso de fraude. 2 días después, el escándalo estalló. Los titulares inundaron las noticias. Nueva investigación financiera revela préstamos fraudulentos en Madrid. Mujer podría enfrentar consecuencias legales por usar el nombre de sus padres en transacciones ilegales. Familia envuelta en crisis tras descubrir engaño financiero. El nombre de Carmen estaba en todas partes. Por primera vez en su vida, nadie la veía como la víctima, sino como la estafadora, y no podía esperar para presenciar su reacción. Esa misma noche, recibí la llamada. «¡Eres una maldita víbora!», gritaba Carmen con desesperación al otro lado de la línea. Me reí con calma. «¿Qué ocurre, mi hermana? Pareces alterada. Arruinaste mi vida». «No, Carmen». Mi voz era un susurro afilado. «Tú la arruinaste sola». Siguió un silencio cargado de pura furia. Entonces, su voz bajó. «Te odio». Mi sonrisa se ensanchó. «Lo sé». Colgué, dejándola con su rabia hirviendo. Me serví una copa de vino y me senté en la terraza, disfrutando de la brisa nocturna. Había jugado sucio, pero ella había empezado, y ahora estaba pagando las consecuencias. 2 días después, Elena me envió un mensaje. Carmen desapareció. Fruncí el ceño. ¿Cómo que desapareció? Nadie sabe dónde está. Se fue y dejó a los niños con tu madre. Me quedé mirando la pantalla, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar Carmen? Algo me decía que aún no había visto lo peor. El mensaje de Elena seguía brillando en la pantalla de mi móvil. Carmen desapareció. El vino en mi copa se agitó mientras apretaba los dedos alrededor del cristal. Mi hermana era muchas cosas. Mentirosa, manipuladora, una actriz consumada, pero nunca fue de las que huyen. Si se había ido, era porque tenía un plan. Me levanté de la terraza y marqué el número de mi madre. Tardó en responder. Sabía que me odiaba, pero ahora, sin Carmen a la vista, yo era su único recurso. ¿Qué esperabas? Me soltó en cuanto contestó la llamada. ¿Dónde está Carmen? Como si no tuvieras nada que ver, pensé, rodando los ojos ante su teatralidad. Deja las tonterías, mamá. Yo no soy la que abandonó a sus hijos y se esfumó. Ella jadeó al otro lado de la línea. No lo sé. Se fue anoche. No dejó una nota. No dijo nada. Simplemente desapareció. Eso no era propio de Carmen. Nunca hacía nada sin asegurarse de que todos presenciaran su sufrimiento. Si había huido, significaba que sabía que no tenía posibilidades de ganar, o peor, que estaba tramando algo aún más grave. ¿Y los niños?, pregunté con cautela. Están aquí conmigo. Pero si crees que voy a permitir que los servicios sociales me los arrebaten, estás muy equivocada. Cerré los ojos con fuerza. Mamá, tú no estás en condiciones de cuidar a 3 niños. ¿Y tú sí?, respondió con acritud. Ah, claro, la princesa Lucía en su casita de campo, disfrutando mientras todos los demás sufrimos. Ignoré su comentario. ¿La policía la está buscando? No oficialmente. Eso significaba que nadie estaba haciendo nada. Y si quería respuestas, tendría que buscarlas por mi cuenta. A la mañana siguiente, me dirigí a Madrid. Utilicé mis contactos en el ámbito financiero para rastrear los movimientos bancarios recientes de Carmen. Un retiro de efectivo en una gasolinera. Una compra en un supermercado en un barrio humilde de las afueras. Después de eso, nada. Se había esfumado. Pasé una mano por mi cabello con exasperación. Esto no era normal. Carmen era una embaucadora, sí, pero no una prófuga que planeaba algo oscuro. Esa noche, de regreso en Segovia, recibí otro mensaje anónimo. ¿Quieres saber la verdad sobre Carmen? Nos vemos mañana en la Plaza Mayor a las 18:00. Un escalofrío me recorrió el estómago.
Esto olía muy mal, pero si había una verdad oculta, la descubriría. Al día siguiente, llegué a la Plaza Mayor con el corazón latiendo con fuerza. Me apoyé en una columna, observando a la multitud, esperando. Entonces, una figura familiar surgió entre la gente. La boca se me secó de inmediato. Era Tomás, el exmarido de Carmen, el hombre que la había arruinado. En cuanto me vio, supe que lo que estaba a punto de decirme lo cambiaría todo. Tomás se acercó con las manos en los bolsillos, su rostro tenso, como si debatiera entre hablar o darse la vuelta. No lo culpaba. Nos detestábamos mutuamente. Yo, porque lo consideraba un hombre mediocre que se había aprovechado de Carmen hasta que dejó de ser útil. Él, porque siempre supo que yo lo veía tal como era. Pero si estaba allí, significaba que sabía algo importante. «No tienes idea de en qué te has metido, Lucía», dijo. En cuanto estuvo lo suficientemente cerca, me crucé de brazos. «Ilumíname, Tomás». Tomás miró a su alrededor, asegurándose de que nadie nos escuchara. «Carmen está involucrada en algo muy turbio. No solo el fraude con tus padres. Algo más grande, algo peligroso». Fruncí el ceño. ¿Peligroso? ¿Cómo qué? Él apretó la mandíbula, vacilante. Hace unos meses, antes de que todo se fuera al traste, vi cosas extrañas en sus cuentas, movimientos de dinero que no tenían sentido, grandes sumas entrando y saliendo, contactos con gente rara. La sangre se me heló en las venas. ¿Me estás diciendo que Carmen estaba metida en negocios ilícitos? No sé exactamente en qué, pero sé que la estaban presionando. Tomás pasó una mano por su cabello, visiblemente nervioso. ¿Y si desapareció? Es porque la están buscando. El aire a mi alrededor pareció espesarse. Esto era mucho peor de lo que había imaginado. Pensaba que Carmen era simplemente una manipuladora, una estafadora de poca monta, pero sí, la afirmación de Tomás implicaba que yo me había involucrado con gente peligrosa. ¿Por qué me cuentas esto?, pregunté, tratando de ocultar mi inquietud. Tomás me observó con una mezcla de pena y advertencia. Si Carmen no se presenta, su familia, y por ende tú, sufrirán las consecuencias. Esa noche, de regreso a casa, intenté asimilar la información. Carmen había escapado debido a una deuda considerable con individuos que no eran prestamistas convencionales, y ahora esos acreedores podrían buscarme a mí. Más que temor, sentía furia. Una vez más, Carmen había dejado sus problemas para que yo los resolviera, pero esta vez no iba a encubrirla. Esta vez pondría fin a todo. 2 días más tarde, un mensaje anónimo me despertó. «Sabemos quién eres, sabemos dónde estás». Me levanté cautelosamente, con el corazón acelerado. Me dirigí a la ventana y observé la entrada de mi terreno. Allí, en la penumbra, un automóvil negro permanecía estacionado, con las luces apagadas. Me vigilaban. La situación se tornaba amenazante.